Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es seguir con mis planes para agencia libre cada uno de los equipos de la NBA y ahora llega el turno de Los Ángeles Lakers, un equipo que ha superado muchas expectativas con respecto a cómo les iba en la primera mitad de temporada, acabaron llegando a finales de conferencia y sí, cayeron en finales de conferencia ante los Denver Nuggets, pero al final fueron uno de los dos mejores equipos de la conferencia oeste en estos playoffs y bueno, deberían estar bastante satisfechos con el resultado final y ahora toca prepararse para la próxima temporada. Ahora hay rumores de LeBron James planteando jubilarse o retirarse. Bueno, no creo que vaya a pasar, pero hablaremos un poco de ello también a lo largo del vídeo. Y antes de nada, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like al vídeo si os ha gustado porque ayuda mucho al canal y comentadme abajo lo que opinéis. Tal vez no conteste a todos los comentarios, pero os aseguro que lo leo todo. Y ahora ya sí, vamos a empezar. Por cierto, si estáis viendo este vídeo es posible que ya esté publicado el episodio 11 de mi podcast, Too Small. Tendréis en la descripción del vídeo el enlace al podcast, pero eso, si queréis echarle una ojeada, está en Spotify, está en iVoox, está en Apple Podcast y creo que ha salido un episodio bastante interesante. Y ahora ya sí, vamos a hablar sobre los Lakers, un equipo que tras un año en el que parecía que la única ruta que iban a tener era margen salarial tras la finalización del contrato de Russell Westbrook, han cambiado drásticamente y ahora tienen muchas decisiones contractuales que tomar, opciones del equipo, jugadores que serán agentes libres restringidos, la posibilidad de generar margen salarial, aunque os anticipo que a mí esa opción no me gusta mucho, o la posibilidad de retener a bastantes jugadores, conservar profundidad, intentar mejorar con lo que puedan. Y es que existe un camino para que los Lakers generen hasta 38 millones de dólares de margen salarial, pero es un camino muy poco viable, supondría renunciar a todos sus jugadores y quedarse solo con Anthony Davis, LeBron James, los derechos de Austin Reeves para renovarlo tras esto, conserva a Max Christie que cobra 1,7 millones de dólares y ya está, o sea, tener una plantilla de 4 jugadores, 38 millones de dólares en margen salarial y luego la excepción de 7 millones de dólares para retener a algún jugador más, mínimas el veterano. Es una ruta básicamente para buscar a Kyrie Irving, aún así no llegarían a la cifra que querría Irving, estarían sacrificando toda su profundidad, perdiendo jugadores como Vanderbilt, que son baratos y buenos, y es algo que a mí no me gusta. La otra ruta que tienen, la que yo favorecería, sería la de mantener gran parte de su núcleo, con algunos cambios obviamente, y es que están a 67,9 millones de dólares del segundo tax apron, que es esa cifra totalmente intocable para los Lakers, probablemente de 179,5 millones de dólares en salario, teniendo a día de hoy a LeBron James, Anthony Davis y un par de jugadores más en plantilla, pero con posibilidades de mantener a muchos jugadores, hacer algún cambio posiblemente e intentar mejorar de cara a la próxima temporada, manteniendo la ruta que funcionó este año desde febrero, que es la de la profundidad, la de tener bastantes buenos jugadores y poder presentar diferentes plantillas en función de lo que necesitan, ya sea defensa, tiro, versatilidad, movilidad o tamaño. Y eso es lo que yo favoreceré aquí para estos Lakers y lo que espero que hagan en su propia agencia libre. Y si operan como un equipo por encima del margen salarial y retienen a Rui Hachimura y alguno de sus otros jugadores, tendrán disponible como máximo la mid-level de 12,2 millones de dólares y lo más probable es que se trate más bien de la mid-level de 7 millones de dólares para equipos por encima del impuesto de lujo, porque es muy poco probable que consigan mantenerse por debajo del impuesto de lujo si quieren ser competitivos. También tiene una excepción de intercambio de 2,7 millones de dólares, es bastante pequeña pero podría ser útil en algún caso, y aparte de eso tendrán la mínima del veterano, y en lo que respecta al draft tienen el pick 17, que supone 3,6 millones de dólares en salario, lo cual para los Lakers puede ser un problemilla y es bastante probable que les valga la pena moverlo, y tienen también el pick 47, y en lo que respecta a sus agentes libres están D'Angelo Russell, Lonnie Walker, Rui Hachimura, que es agente libre restringido, Dennis Schroeder, Troy Brown Jr., Wayne Gabriel, Austin Reeves, que también es agente libre restringido y desde luego se lo van a quedar, Tristan Thompson y por último Scottie Pippen Jr., que está en contrato dual. Y vamos ahora a hablar de las fortalezas y debilidades de este equipo y de los jugadores que tienen en plantilla a día de hoy. Y la principal fortaleza de los Lakers son sus estrellas, Anthony Davis y LeBron James. Es verdad que LeBron ya está pasado su mejor momento, tiene 38 añazos y ahora se está planteando retirarse, pero la realidad es que si vuelve la próxima temporada sigue siendo un jugador muy bueno y a su lado tiene uno de los mejores defensores de la NBA en Anthony Davis y un jugador que ha tenido un año muy bueno, aunque su última serie tal vez no fuera increíble. Han sido un muy buen equipo defensivo y tienen la fundación para seguir siéndolo si conservan a los jugadores adecuados y obviamente ser los Lakers, estar en Los Ángeles es una gran fortaleza, tienen la capacidad de conseguir a jugadores más baratos que otros equipos porque hay jugadores que prefieren irse a los Lakers cobrando menos frente a irse a un mercado diferente cobrando un poco más. Y en lo que respecta a las debilidades de este equipo, su base titular es una debilidad, sobre todo porque ahora mismo no tienen ninguno. Tienen que decidir entre D'Angelo Russell o buscar una alternativa. Os anticipo que sustituir a D'Angelo Russell por un base mejor no es nada sencillo y en general depende mucho de que un jugador realmente esté dispuesto a cobrar menos para irse a los Lakers hasta una cifra que veo complicada.
El banquillo es una debilidad no porque lo haya sido este año, sino porque tiene muchos agentes libres y dependiendo de la ruta que tomen podrían tener un banquillo muy flojo, que esperemos que no sea el caso. Y el tiro es otro gran problema de los Lakers. Se trata de un equipo que en torno a LeBron James y Anthony Davis necesita muy buenos tiradores y es una de las principales cosas que deben mejorar de cara a la próxima temporada, porque en defensa han sido muy buenos, a nivel ofensivo cuanto más tiros sumen mejor. En lo que respecta a su plantilla están obviamente LeBron James, al que le queda un año de contrato, Anthony Davis, al que también le queda un año de contrato, Malik Beasley, que tiene una opción del equipo de más de 16 millones de dólares, que no es ideal, sobre todo teniendo en cuenta que en playoffs jugó bastante poco, Mo Bamba, que tiene un contrato no garantizado de 10 millones de dólares, Jared Vanderbilt, que tiene una ganga de contrato no garantizado de 4,7 millones de dólares, Shaquille Harrison, que tiene un contrato no garantizado, entró para los playoffs y tiene un año extra de contrato, pero está totalmente no garantizado, Max Christie, que fue su pick de segunda ronda del año pasado, y por último Cole Swider, que es un jugador que firmó un contrato dual el año pasado con los Lakers y era un contrato de 2 años, así que seguirá por un año más. En lo que respecta a sus necesidades, creo que la principal es mantener su profundidad. Existe la ruta de ir a por la estrella, ir a por Kyrie Irving, intentar conseguir a Zach LaVine, aunque lo veo descabellado, solo tiene su pick de 17 de este año y su pick de 2029, incluso ir a por un DeMar DeRozan, pero esa ruta sacrifica mantener gran parte de la profundidad de este equipo, que creo que es lo que más ha funcionado en torno a LeBron James y Anthony Davis. Tienen la necesidad de decidirse entre D'Angelo Russell o no D'Angelo Russell, y es verdad que D'Lo ha sido un jugador decepcionante en playoffs, pero puede que no sea fácil sustituirlo. Fred VanVleet es una opción, pero tendría que estar dispuesto a tomar su contrato de unos 20 y pocos millones de dólares frente a volverse agente libre y cobrar mucho más en Toronto o en algún otro lado, y no creo que esté dispuesto a rebajar tanto para irse a los Lakers. Y en general creo que D'Angelo Russell es probablemente la única opción que tienen disponible y creo personalmente que deben evitar a Kyrie Irving. Y Kyrie Irving eleva muchísimo el talento del equipo, pero juntar a Kyrie Irving con Anthony Davis y LeBron James no creo que sea la solución, teniendo en cuenta lo que tendrían que sacrificar, que necesitarían un favor de los Dallas Mavericks para conseguir a Kyrie Irving. Dallas haría lo posible por sacar algo de los Lakers también, y personalmente no creo que les valga la pena. Kyrie Irving es otro jugador que, al igual que LeBron James y Anthony Davis, en los últimos años se ha perdido muchos partidos sin tener 3 estrellas, que puede que jueguen 50 y algo partidos cada una, no me parece ideal. Pero bueno, eso es decisión de ellos. Yo personalmente me voy a alejar de Kyrie Irving. Vamos a hablar entonces de los diferentes jugadores que tienen que renovar o qué jugadores dejaría ir. Y bueno, hablemos primero del caso de LeBron James y la posibilidad de que se retire. LeBron James, al final de su serie de playoffs, en un momento en el que seguramente estaba frustrado tras perder 4-0, dijo que se planteaba la posibilidad de volver o no volver el año que viene. Y personalmente creo que el revuelo que ha causado es justificado. El hecho de que LeBron James hable de retirarse es preocupante porque lleva 20 años siendo la cara de la NBA al final, pero no creo que vaya a pasar. Es comprensible que diga algo así después de caer eliminado en playoffs, tiene 38 años, está cansado, se estará decepcionado con haber perdido en finales de conferencia, pese a que llegan a finales de conferencia y eso en sí ya tenga mérito, y seguramente después de un mes de descanso esté preparado para volver. Bronny James se podrá presentar al draft de 2024. LeBron quiere jugar con su hijo y está a un paso de conseguirlo. Me sorprendería muchísimo que decidiera retirarse, le queda un año de contrato en los Lakers, que luego siga a los Lakers o no es otra cosa, pero este año estoy bastante convencido de que seguirá, y aquí vamos a operar como si LeBron James sigue jugando un año más, siendo la cosa cambiaría bastante y podrían mantener su pick e intentar reconstruir más, pero aquí vamos a ser un poco más agresivos. Vamos a hablar entonces de las diferentes decisiones que tienen que tomar. En primer lugar, Scottie Pippen Jr. es un jugador en contrato dual que consiguieron el año pasado después de que no fuera drafteado. A mí me ha gustado lo que he visto de él, no ha jugado mucho la temporada regular, pero es un base, sólido en defensa, buen pasador, un jugador un poco pequeño, eso sí, pero que en la G-League ha jugado bien, y yo lo mantendría por un año más. Tal vez consiga hacerse un hueco en la rotación poco a poco, así que eso, un contrato dual, lo pueden renovar un año más. No le dedicaría una plaza de plantilla regular porque al final necesitan jugadores más experimentados. Tristan Thompson, por otra parte, es un jugador que entró para los playoffs, más bien para aportar un poco de veteranía en el vestuario. Jugó algún minuto, es verdad, pero no es que tuviera un impacto tremendo, ni mucho menos. Y yo lo dejaría ir, es agente libre. Creo que su carrera con esto ya se terminará del todo. Shaquille Harrison es otro jugador que entró para los playoffs, para rellenar la plantilla. Tiene un contrato no garantizado, va a ser un equipo caro. Seguro que pueden conseguir en verano agentes libres más interesantes que Shaquille Harrison. Así que otro jugador que yo dejaría ir, lo cortaría. Y con esto ya llegamos a Wenyen Gabriel, que es un pivot, a veces a la pivot, que trabaja muy duro en defensa, un poco pequeño, muy limitado en ataque, pero que a lo largo de la temporada ha tenido impacto en la rotación de los Lakers. Es un jugador de 15 minutos, no es alguien del que esperes un impacto tremendo, ni mucho menos, pero si quieren mantenerlo por la mínima del veterano, es alguien que realmente les podría ayudar. Al final, Wenyen Gabriel lleva 2 años trabajando muy duro en los Lakers, conoce al personal. De entrada vamos a considerar que lo dejan ir porque está bien mantener las puertas abiertas, pero en función de los movimientos que consigan hacer o no, recuperar un año más a Wenyen Gabriel es algo que me parece bastante interesante.
El jugador que no recuperaría es Mo Bamba. No tanto por Mo Bamba en sí, si quisiera quedarse por la mínima del veterano sería interesante, sino por su salario. Tiene un contrato no garantizado de 10,3 millones de dólares. Para un equipo que, pese a tener un mercado tremendo, no tiene tanto dinero, los propietarios de los Lakers son de los más pobres, entre comillas, son millonarios, ¿no? Pero son de los propietarios con menos dinero de la NBA y están menos dispuestos a gastar que otros equipos. O sea, que es un equipo que está limitado a nivel salarial y en ese caso Mo Bamba y sus 10,3 millones de dólares no son útiles en absoluto. Los Lakers deberían buscar la posibilidad de mover a Mo Bamba, tal vez Mo Bamba y Malik Beasley junto al pick 17 para intentar mejorar. Pero si no consiguen un intercambio de Mo Bamba, deben cortarlo, ni de broma lo quieres por 10 millones de dólares. Así que vamos a considerar que Mo Bamba no se queda en el equipo. Luego hablaremos de posibles intercambios para él, pero en caso de no poder intercambiarlo, Mo Bamba está cortado, eso seguro. Y el caso de Malik Beasley es el mismo. Beasley llegó y empezó muy bien con los Lakers en los primeros partidos tras su llegada, pero tiene una opción del equipo de 16 millones de dólares. 16 millones de dólares por Malik Beasley, teniendo en cuenta cómo ha rendido y que en playoffs desapareció completamente, es una cifra que no pueden permitirse. Es interesante emparejar a Malik Beasley o a Malik Beasley, Mo Bamba y el pick 17 y mejorar por otro lado. Pero Beasley en la plantilla no se queda, no por 16 millones de dólares. Por otra parte, vamos a hablar de un jugador al que sí que mantendrían Troy Brown Jr. Troy Brown no es un jugador excelente ni mucho menos, pero es un jugador de ala, lo cual lo hace ya útil por su posición, es al final una de las posiciones más cotizadas de la NBA, que trabaja muy duro, es sólido en defensa, es un buen reboteador y no es alguien con un gran talento ofensivo, su triple viene y va, pero ha sido útil en los Lakers, no creo que tenga un mercado tremendo, y si quiere quedarse en los Lakers por un año más cobrando la mínima del veterano, es alguien que aporta la profundidad del equipo, aporta versatilidad posicional a nivel defensivo, algo muy útil para David Ham, que realmente ha sacado bastante de jugo de él, y sí, vamos a considerar que Troy Brown se queda un año más, aportando profundidad a este equipo. Jarred Vanderbilt me parece incuestionable que se vaya a quedar. Tiene un contrato no garantizado de 4,7 millones de dólares. Por ese precio, un jugador con su versatilidad defensiva es muy útil. Es verdad que ha habido momentos en los playoffs en los que ha desaparecido, porque es un muy mal jugador ofensivo, por lo menos un mal tirador, y en playoffs eso es un problema. Pero en temporada regular, Vanderbilt alivia presión de LeBron James y de Anthony Davis a nivel defensivo. Es capaz de generar un pequeño impacto ofensivo también en ocasiones, pese a no ser un gran triplista, y por ese salario, claro que lo quieres. En el peor de los casos, en mitad de la temporada siempre puedes moverlo, va a haber muchos equipos interesados en él, así que Vanderbilt se queda. Y luego está el caso de Lonnie Walker. Walker tuvo sus altibajos, pero en playoffs al final fue muy útil. Y es un jugador que firmó por un año y unos 6,5 millones de dólares. En consecuencia, los Lakers tienen sus derechos non-birth, o sea que pueden renovarlos sin utilizar la mid-level ni nada así, por un máximo de un 20% más de su salario actual. Eso equivale a unos 7,8 millones de dólares de salario. No sé si Lonnie Walker va a tener un mercado superior a esto. Los Lakers deberían poner esa oferta sobre la mesa. No creo que vaya a llegar a un acuerdo a largo plazo, pero si le ofrecen un contrato de 2 años, 7,8 millones de dólares de salario el primer año, 8 millones el segundo, opción del jugador el segundo año, podrían llegar a un acuerdo en el que si juega bien un año más, el año siguiente rechace su opción, renueve por más dinero, si no, tiene garantizados 8 millones más. Creo que no va a haber muchos equipos deseando ofrecerle 10, 11, 12 millones de dólares. Y si se queda por esa cifra, 7,8 millones de dólares, les cuadra a nivel salarial, pueden permitírselo, les aporta profundidad, tiene flashes ofensivos espectaculares y al final es un jugador joven y atlético que resulta útil. Y luego está el caso de Dennis Schroeder. El caso de Schroeder es más complicado porque está en la misma situación que Lonnie Walker, solo lleva un año en los Lakers y en consecuencia tienen sus derechos non-birth, pero como cobraba la mínima, solo pueden ofrecerle un contrato de un 20% más de la mínima del veterano. Y eso es muy poco dinero por Schroeder. Lo que pueden hacer es intentar llegar a un acuerdo con él similar a lo que hicieron los Bucks con Bobby Portis. Ofrecerle 2 años de contrato, que el segundo sea opción del jugador para que lo rechace dentro de un año y que renueve por un contrato más justo, algo más en la línea de los 11-12 millones de dólares por año. Creo que Schroeder tendrá mercado por encima de esa mínima del veterano que le pueden ofrecer los Lakers. Tuvo un muy buen cierre de año en Los Ángeles, pero también es verdad que donde mejor ha jugado en sus últimos años con diferencia ha sido los Lakers en ambas instancias, y por eso creo que es posible que decida quedarse en Los Ángeles, esperar un año más, acceder a cobrar menos dinero y tras eso ganar más. Y en caso de que los Lakers tengan algo de flexibilidad después de hacer sus movimientos y tengan parte de su mid-level disponible, tal vez puedan ofrecerle un contrato de un poco más y en vez de pagarle a mínima al veterano, pagarle 4 millones y medio, 5 durante un año y tras eso que vuelvan a renegociar. Vamos a considerar que Schroeder se queda. Esto es optimista, podrían perderlo y perder Schroeder sería peor que perder a D'Angelo Russell posiblemente, pero al final la única opción que tienen para pagarle es esta. Y ahora vamos a hablar precisamente de D'Angelo Russell. Creo que en general sabéis que a mí D'Lo es un jugador que no me gusta. Creo que es alguien que se cree mucho mejor de lo que es, muy inestable, un mal defensor, un jugador inconsistente, pero también es el mejor base de los Lakers. Y eso es innegable, aún con flashes espectaculares de Schroeder. A nivel de talento ofensivo, D'Angelo Russell es mejor. Y es un jugador que creo
que no va a tener un mercado tremendo. Su cierre de playoffs fue muy malo, aunque hubo actuaciones muy buenas de por medio. Hubo partidos que les ganó D'Angelo Russell, es algo que tampoco podemos olvidar. Pero ya no va a ser un jugador que cobre 30 millones de dólares. Lo que creo es que los Lakers aún así están en una posición muy buena para mantenerlo, si quieren mantenerlo. Yo personalmente creo que deben retenerlo porque, como decía antes, la alternativa es Kyrie Irving un sign and trade. No, por favor, los limita a nivel salarial, tendrían que dedicar muchísimo menos dinero a mantener su profundidad porque estarían limitados a un salario de 162 millones de dólares. Kyrie Irving es inestable a nivel de número de partidos que te va a aportar. No creo que valga la pena. Y aparte de eso, creo que hay muy pocas alternativas y o menos alternativas realistas. Así que creo que los Lakers van a tener que llegar a un acuerdo con D'Angelo Russell. Lo bueno, va a cobrar más de la mid-level de 12 millones de dólares, estoy bastante convencido, pero puede que no supere los 20 millones de dólares en salario. Creo que los Lakers podrían ofrecerle un contrato de unos 3 años, 60 millones de dólares, un contrato inicial de unos 18 y un contrato final de un poco más de 20 millones, y no creo que vaya a tener ofertas mejores sobre la mesa. Tened en cuenta que los Timberwolves lo regalaron. Pagaron segundas rondas para cambiar a Schroeder por Conley, porque no quería mantenerlo, y igual que pasa con Minnesota, pasará con muchos equipos. D'Angelo Russell, desde su llegada a los Lakers en temporada regular, tuvo muy buen impacto, promedió 31 minutos de juego, 17,4 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias, 6,5 triples intentados, un 41% desde 3 y un 48% en tiros de campo. Fue un jugador realmente bueno, pero llegaron a los playoffs y empezaron los problemas, sobre todo a medida que avanzaron las series. Y es que en estos playoffs D'Lo promedió casi el mismo tiempo de juego, 30 minutos, 13,3 puntos, 2,9 rebotes, 4,6 asistencias, aquí ya hay una bajada considerable, 5,4 triples intentados con un muy mal 31% desde 3 y un 43% de acierto en sus tiros de campo. Y eso mientras era el peor jugador defensivo de los Lakers. No es una maravilla, es verdad, pero los Lakers tienen en LeBron James a una estrella muy veterana que necesita a alguien que lleve la responsabilidad ofensiva del equipo, al menos durante ciertos momentos y como mínimo durante la temporada regular. Y eso D'Angelo Russell puede aportárselo a Los Ángeles. Sé que es algo decepcionante para los Lakers o para los fans de los Lakers. Esperarán a Kyrie Irving, a Fred VanVleet, a Zach LaVine. Creo que es muy difícil conseguir algo así. Desde luego los rumores de Trae Young, que ya he leído por ahí, ni de broma. Pero la realidad es que D'Angelo Russell no va a tener un muy buen mercado y eso es positivo también para los Lakers. Y si lo retienen un contrato inicial de unos 18, 19, máximo 20 millones de dólares, todo cuadra bastante bien a nivel salarial y es un base de calibre titular con un salario promedio para un base de calibre titular, incluso un poco bajo. Tras eso está el caso de Rui Hachimura. Hachimura es más sencillo porque es agente libre restringido y esto hace complicado que muchos equipos le hagan ofertas porque al final los Lakers van a poner a igualar. Si alguien de verdad quiere a Hachimura y le ofrece 4 años, 80 millones de dólares, 20 millones por año, los Lakers van a tener que dejarlo ir. Creo que es demasiado dinero por Rui. Pero en la temporada regular tuvo un buen impacto desde su llegada a los Lakers y en playoffs jugó todavía mejor. En ese rol de sexto hombre fue un muy buen anotador, defendió mejor que nunca en su carrera y creo que es muy interesante que los Lakers lo intenten mantener. Un salario inicial de unos 14-15 millones de dólares, algo por encima de una mid-level, creo que es justo por Hachimura. 4 años, 60 millones, es un buen contrato tanto para él como para los Lakers y creo que será suficiente. Estamos hablando de un jugador que a sus 25 años de edad ha promediado 22 minutos de juego esta temporada con los Lakers, 9,6 puntos, 4,7 rebotes, 0,7 asistencias por partido. Hachimura no es un gran pasador en absoluto, 2,2 triples intentados, un 30% desde 3 y un 49% en sus tiros de campo. Pero tras esto llegaron a los playoffs, elevó su producción, jugó a un nivel muy alto y creo que es alguien que los Lakers deberían intentar atar a largo plazo para que forme parte de su núcleo porque realmente ha jugado muy bien. Y luego está el caso de Austin Reeves. Reeves es alguien al que deben mantener a toda costa. Es el tercer mejor jugador de los Lakers. Sus estadísticas de la temporada completa no destacan tanto, pero acabó a un nivel altísimo, es muy buen jugador, es un defensor sólido, es capaz de crear sus propios tiros, es un buen tirador, un pasador competente, lo hace todo y lo hace todo a un nivel como mínimo medio y en muchas ocasiones alto. Y se trata de un jugador de 24 años, casi 25, en los próximos días cumple los 25 años de edad, que como solo lleva 2 años en los Lakers está en una situación muy rara, porque los derechos que tienen sobre él son los early bird. Eso implica que lo máximo que le pueden ofrecer es un salario inicial de unos 11,8 millones de dólares. Básicamente le pueden ofrecer un contrato de unos 4 años, 54 millones de dólares, y nada más. Pero Austin Reeves es agente libre restringido, y eso implica que si otro equipo le quiere ofrecer más dinero, puede hacerlo. Y Austin Reeves puede aceptar la oferta de otro equipo. Un equipo como Oklahoma, por ejemplo, le podría ofrecer a Reeves 4 años, 80 millones de dólares de salario, un salario medio de 20 millones por año, y creo que se lo merece. Y los Lakers, de entrada, se supone que no podrían pagárselo, pero sí que pueden. Y eso es debido a la excepción o la previsión de Gilbert Arenas, es algo ya de hace bastantes años, de lo que ya hemos hablado alguna vez creo, pero que básicamente implica que como agente libre restringido, los Lakers pueden igualar cualquier oferta, simplemente la estructura del contrato va a ser diferente.
Digamos que a Reeves le ofrecen, como decía, 4 años 80 millones de dólares. Y para simplificarlo más, digamos que es un salario plano de 20, 20, 20 y 20 millones de dólares. Los Lakers lo máximo que le pueden pagar es 11,8 millones de dólares. Pero aún así pueden igualar ese contrato y lo que va a pasar es que durante los 2 primeros años, debido a los derechos que tienen sobre Austin Reeves, el contrato va a ser el equivalente a lo que le podrían pagar con derechos non-birth y luego va a escalar. Eso significaría que Austin Reeves cobraría como máximo, le ofrezcan lo que le ofrezcan, como si un equipo le ofrece un máximo. Si los Lakers igualan, para los Lakers Austin Reeves va a cobrar como máximo 11,8 millones de dólares el primer año. Luego va a subir un poco su salario el año siguiente a unos, digamos, 13. Y tras eso, si Austin Reeves ha conseguido un contrato de, digamos, 80 millones, se le han pagado aproximadamente 25 millones, le deben todavía 55, pues los próximos 2 años va a cobrar esos 55 millones de dólares. Tal vez 27 millones un año y 28 millones el siguiente, por ejemplo. Es una cosa rara que puede desbalancear bastante las finanzas de los Lakers dentro de un par de años, pero pueden igualar cualquier oferta y Austin Reeves para los Lakers va a cobrar como máximo 11,8 millones de dólares. Y yo igualaría cualquier oferta, incluso si alguien llega y le ofrece 110 millones en 4 años. Es verdad que dentro de 3 años eso va a ser mucho dinero, pero creo que pueden permitírselo. LeBron James ya no va a estar en el equipo y Austin Reeves es clave para el futuro de los Lakers y para el presente también. Estamos hablando de un jugador que esta temporada promedió 28 minutos de juego, 13 puntos, 3 rebotes, 3,4 asistencias y 3,4 triples intentados, con una eficiencia excelente, un 53% de acierto en sus tiros de campo, un 40% desde 3, y su evolución del principio de la temporada al final ha sido increíble. Austin Reeves el año que viene va a ser el tercer mejor jugador de los Lakers, seguro, y es un jugador con un talento y una capacidad de producción y una capacidad de encajar con cualquier pieza espectacular. Así que vamos a considerar que Austin Reeves se queda, que va a cobrar lo máximo que puede cobrar, que son 11,8 millones de dólares, alguien le va a ofrecer más dinero, los Lakers tienen que igualar, y ese es el salario inicial. Tras eso, en algún momento Austin Reeves estará probablemente cobrando 30 millones de dólares porque tendrá dinero acumulado de cobrar de menos al principio. Y ahora, antes de hablar de posibles movimientos antes del draft, vamos a hablar un poquillo de Anthony Davis, porque Anthony Davis, al igual que LeBron James, podría firmar una extensión este verano, porque solo le queda un año más de contrato. Con LeBron, estoy seguro que no va a firmar una extensión, va a querer ser agente libre en 2024 y ya decidirá en torno a Bronny James y en torno a su futuro. Pero Anthony Davis tiene 30 años y los Lakers le pueden ofrecer una extensión tremenda de 4 años y una barbaridad de dinero. Y yo lo haría. Es verdad que ha tenido problemas de salud y puede que Anthony Davis no envejezca muy bien, pero sigue siendo un talento tremendo, potencialmente el mejor defensor de la NBA cuando está bien, y ha tenido un año bueno. Puede que a largo plazo esto sea un problema, pero si un equipo puede tolerar estar pagándole a un Anthony Davis de 33-34 años, tampoco es que sea un jugador de 37 dentro de unos años, 55 millones de dólares son los Lakers, y a día de hoy les compensa atarlo a largo plazo, porque si dentro de un año LeBron James se va y al mismo tiempo se va Anthony Davis, la situación puede ser bastante dramática. AD este año promedió 34 minutos de juego, 26 puntos, 12,5 rebotes, 2,6 asistencias, 2 tapones por partido, un 56% de acierto en sus tiros de campo, un 78% en sus tiros libres, y fue el mejor defensor de los playoffs, básicamente. Si Anthony Davis, los Lakers no hubieran llegado a finales de conferencia, y si pueden atarlo a largo plazo, que lo hagan. Yo le pondría el máximo sobre la mesa y se lo firma genial. Si no lo hace, tampoco es que lo vayas a intercambiar, necesitas a Anthony Davis junto a LeBron James para ser competitivo esta próxima temporada, pero el verano de 2024 va a ser muy interesante para los Lakers. Y con eso vamos a ver cómo está la plantilla antes de hablar del draft, de posibles intercambios y algunos fichajes. Y sé que el vídeo hasta ahora ha sido muy largo, pero es que había muchos movimientos internos de los Lakers de los que hablar. Tras esto se acelerará un poco más, pero en este momento la plantilla de los Lakers sería D'Angelo Russell con Austin Reeves, LeBron James, Jared Vanderbilt y Anthony Davis, Dennis Schroeder, que esperemos que se quede, Lonnie Walker, que esperemos también que se quede, pero si lo pierden, tiene al final un bloque salarial de unos 8 millones de dólares que podrían utilizar con la mid-level para fichar a algún otro jugador, Troy Brown Jr., Rui Hachimura, que se queda por un salario de unos 14-15 millones, creo que eso es más o menos lo que cobrará, y por último Max Christie, con lo que los Lakers tienen su pick 17 y 5 plazas disponibles. Y yo soy un fanático del draft y me encanta la idea de que los jugadores jóvenes se vayan a equipos, aunque sean contenders, a desarrollarse y tal vez a largo plazo eleven el valor de ese equipo. Pero creo que si un equipo tiene que mover este pick son los Lakers. Tienen 2 contratos que son inútiles para ellos, en el de Malik Beasley y Mo Bamba, como decía antes, y ese pick 17 emparejado a uno de esos 2 contratos o a los 2 puede ser realmente útil, porque como son contratos que se terminan, puede que haya varios equipos dispuestos a hacer ese intercambio y los Lakers van a conseguir algo mejor de un jugador que lleva años en la NBA que es ese pick 17 de cara a esta próxima temporada que puede ser la última de LeBron en los Lakers. Vamos a plantear 3 intercambios, 2 que creo que son poco realistas y un tercer intercambio que es con el que procederé después. El primero es uno del que supongo que habéis pensado la mayoría, que es un intercambio con los Pacers en el que los Lakers envían a Malik Beasley y a cambio consiguen a Buddy Hield. Y aquí los Lakers envían su pick 17 y no consiguen ningún pick a cambio.
Esto lo veo muy difícil. Y hay 3 motivos para ello. El primero es que creo que Buddy Hield puede que tenga un valor superior a este. El segundo es que creo que los Pacers el año que viene van a intentar ser competitivos y Buddy Hield ha funcionado muy bien para ellos, por lo que es posible que no tenga interés en cambiarlo. Y el tercero es que los Pacers tienen el pick 7, 26, 29 y 32. Y con tantas selecciones entre la primera ronda y el principio de la segunda ronda, sumar otro pick más en este mismo draft, el pick 17, es excesivo y le supondría problemas. No creo que los Pacers quieran ya seleccionar a 4 jugadores entre el pick 7 y el 32, mucho menos 5. Así que ese pick no es muy interesante para ellos. Si los Lakers ofrecen el de 2029, sería diferente, pero no creo que les valga la pena hacer eso. Así que vamos a considerar que ese intercambio no ocurre. Voy a plantear otro que puede pareceros raro, pero no veo tan descabellado que su equipo acceda. Aún así, no vamos a proceder con él después, pero sería un intercambio entre los Lakers y los Hawks, en el que los Lakers consiguen a John Collins y los Hawks consiguen a Malik Beasley, Mo Bamba y el pick 17. Y esto puede parecer un retorno muy malo para los Hawks, pero el contrato de John Collins es malo, cobra unos 25 millones de dólares este año y aún más los próximos 2 años. Atlanta quiere librarse de él, quiere generar libertad salarial, y aquí de los Lakers están consiguiendo 2 contratos que se terminan. De hecho, dado que Mo Bamba tiene un contrato no garantizado, podría solo tener garantizada la parte necesaria para el intercambio de John Collins, que son como unos 4 millones de dólares, y los Hawks podrían cortarlo y ahorrarse ya unos 6 millones de dólares por ahí, y básicamente estarían cambiando a John Collins por libertad salarial dentro de un año cuando les toca pagarle a DeJounte Murray y el pick 17 que puede ser útil para ellos. Yo si fuera Atlanta no haría esto, pero Malik Beasley puede resultarles útil y puede que estén desesperados por ganar algo por John Collins y un pick 17 es mejor que nada. Si esto fuera viable para los Lakers, a mí me gusta. Es verdad que traspagarle a Rui Hachimura es un poco raro, pero aún así puede que les valga la pena. Pero vamos a considerar que no pasa porque no creo que los Hawks vayan a acceder y por eso el intercambio que voy a plantear es con los San Antonio Spurs, que con la llegada de Victor Wembanyama va a tener un equipo muy interesante y tiene un par de veteranos que no son muy relevantes para ellos y teniendo en cuenta que no tienen muchos picks futuros, tal vez quieran seleccionar otro jugador más en el medio de la primera ronda de este año y ese pick 17 puede ser interesante. La idea de este intercambio sería que los Lakers consiguieran a Zach Collins y Doug McDermott y consiguieran el pick 33 de los Spurs, que tienen esa elección en la segunda ronda, que no creo que les interese tanto como consigan el pick 17 también, y San Antonio conseguiría a Malik Beasley, Mo Bamba y el pick 17. Estoy seguro de que los Spurs cambiarían a Doug McDermott por nada, incluso una segunda ronda. En el peor de los casos, un Malik Beasley y una segunda ronda por McDermott podrían conseguirlo. No estoy tan convencido con Zach Collins porque tal vez lo quieran como veterano en torno a Victor Wembanyama, pero aquí vamos a considerar que ocurre, y San Antonio tal vez quiera probar a Mo Bamba, a Malik Beasley no creo que lo quieran, pero seguro que pueden hacer algo así como mover a Malik Beasley por Evan Fournier y que los Knicks le den un par de segundas rondas por mover a Fournier. San Antonio puede comerse un contrato como el de Fournier que termina en un año también sin ningún tipo de problema. Y eso, los Spurs aquí estarían sacando valor, moviendo a veteranos que no forman parte probablemente del futuro a largo plazo. Tengo alguna duda con Zach Collins, como decía, tal vez algún fan de los Spurs me pueda decir si esto les parece que tenga sentido o no. Y los Lakers están consiguiendo un par de jugadores decentes, nada increíble, pero un par de jugadores más útiles para ellos a día de hoy que Malik Beasley y Mo Bamba, y están bajando mucho en el draft, pero aún así conservan el pick 33. No creo que los Spurs hagan este intercambio a cambio del pick 17 y ni siquiera envíen el pick 33. Es demasiado poco valor para los Lakers, pero si esto fuera viable, los Lakers están mejorando su profundidad, Zach Collins es un buen pivot suplente, Doug McDermott les da tiro y aún podrían draftear a alguien al principio de la segunda ronda, lo cual creo que podría ser muy interesante. Y por eso vamos a considerar que los Lakers hacen este intercambio y vamos a hablar de 3 nombres que podrían estar disponibles en este pick 33 que me parecen interesantes. El primero y con el que vamos a proceder, creo que es viable que esté aquí, es Marcus Sasser de la Universidad de Houston, un base que ha jugado 4 años en la universidad, es un poco pequeño, mide 1,85 m más o menos, pero es un muy buen defensor. A mí eso me recuerda un poco a Fred VanVleet, tal vez sea pequeño, pero realmente es bueno defendiendo el balón sobre todo, y es un buen base, buen tirador, un jugador experimentado, productivo, que creo que puede tener un impacto interesante en los Lakers desde el día 1 como base suplente, y puestos a buscar a alguien que tenga un impacto relativamente inmediato y que al mismo tiempo pueda ayudar a largo plazo, Marcus Sasser me parece una opción ideal y es bastante posible que esté disponible aquí. Si Marcus Sasser no esté disponible, un jugador hacia el que miraría es Terquavion Smith. Terquavion es un jugador mucho menos experimentado, acaba de finalizar su segundo año, todavía tiene que madurar físicamente, es muy delgado, es un escolta atlético, muy bueno a nivel ofensivo, malo en defensa, pero a mí me recuerda bastante a Malik Monk, es un sexto hombre explosivo que le saldría muy barato, que tal vez pueda ocupar relativamente rápido el puesto de Lonnie Walker en esa segunda unidad y es un jugador con mucho talento y todavía joven. Con Terquavion Smith estoy buscando un proyecto más a largo plazo posiblemente, que tiene alguna posibilidad de ayudar pronto, pero tengo mis dudas, pero al mismo tiempo alguien que creo que es interesante para el
el futuro de los Lakers y podría arrojar mucho valor a ese principio de la segunda ronda. Y si no, otra opción es Jaime Jáquez o Jaime Jáquez. Es un jugador de origen mexicano de la Universidad de UCLA y es un ala pivot bueno al baloncesto, básicamente. El típico jugador que no destaca nada, pero al mismo tiempo creo que va a llegar a la NBA y funcionar. Eso me recuerda un poco a Austin Reeves. Tal vez sus estadísticas no destaquen tanto, pero sabe jugar, es bueno a nivel posicional en defensa, aunque no sea un gran atleta. Sus números desde 3 no son tan potentes, pero aún así creo que va a ser un buen tirador. Es el típico jugador que creo que va a funcionar pronto y podría ser alguien muy interesante para jugar en el ala de los Lakers. Aquí vamos a considerar que consiga Marcus Sasser y con eso la plantilla está ya bastante completa, porque tendrían en este momento a D'Angelo Russell, Austin Reeves, LeBron James, Jared Vanderbilt, Anthony Davis, Dennis Schroeder, Lonnie Walker, Doc McDermott, Rui Hachimura, Zach Collins, Marcus Sasser, Max Christie y Troy Brown Jr. Y aquí quedan 2 huecos libres en la plantilla y en base a los contratos que os he dicho, unos 20 millones de dólares como máximo por D'Angelo Russell, unos 15 por Rui Hachimura, 11,8 por Austin Reeves porque no le pueden pagar más, y los intercambios de Doc McDermott, mantener a Lonnie Walker, Zach Collins, en este momento los Lakers tienen unos 4 millones de dólares de margen hasta el segundo tax apron, hasta esa cifra de 179,5 millones de dólares. Eso quiere decir que tienen dinero para pagarle a 2 jugadores la mínima al veterano y rellenar la plantilla, pero no tiene sentido ir a por 2 jugadores porque para equipos tan caros es interesante normalmente mantener un hueco libre en la plantilla para generar un poco de flexibilidad. Así que voy a mencionar un par de nombres de agentes libres que podrían ser interesantes para, sobre todo, dar un poco más de profundidad en la posición de pívot de los Lakers, pero en primer lugar voy a mencionar un único nombre que creo que vale la pena tener en cuenta en caso de que Lonnie Walker se vaya. Si Lonnie Walker no renueva por esos 7,8 millones de dólares, en ese caso los Lakers tendrán disponibles unos 12 millones de dólares. Eso quiere decir que tendrán su mid-level de 7 millones de dólares de equipos por encima del impuesto de lujo y podrían ofrecerle a alguien como Yuta Watanabe 5 o 6 millones de dólares. Watanabe no se parece a Lonnie Walker a nivel atlético, pero es un muy buen tirador, un jugador que a mí me gusta, que trabaja duro en defensa, que puede jugar en esa posición de alero y creo que es alguien que por ese precio podrían robarle a los Nets con bastante facilidad. Y eso, Lonnie Walker encaja bien en el equipo, ha funcionado, si pueden mantenerlo genial, pero Yuta Watanabe me parece una alternativa diferente, pero que podría valerles la pena. Aquí vamos a considerar que Lonnie Walker se queda, pero era por plantear un nombre diferente, y voy a mencionar 2 nombres para esa posición de tercer pívot. Uno es Billy Hernán Gómez, que podría de hecho ser el segundo pívot en función de cómo esté jugando Billy y cómo esté jugando Zach Collins. Lo de Billy Hernán Gómez es lo de siempre. Si los Pelicans están dispuestos a dejarlo ir, encaja en la excepción de intercambio de 2,7 millones de dólares de los Lakers, o sea que simplemente tendrían que pagar 1 o 2 segundas rondas y conseguirían a Billy en su último año de contrato, un jugador que cobra poco, que ha sido productivo y que podría ser interesante. Pero los Pelicans no lo han movido hasta ahora y sospecho que no lo van a hacer, y en ese caso creo que tiene sentido que recupere a Wenyen Gabriel. Gabriel está lejos de ser el pívot más talentoso, pero lleva un par de años en el equipo, funciona, defiende a buen nivel, trabaja duro, conoce el sistema, y como tercer pívot, si tienes a Zach Collins por delante y obviamente a Anthony Davis, está bien, al final es un cuerpo que aporta un poco más, y en este momento los Lakers tienen un par de millones de dólares libres para hacer un fichaje más en algún momento de la temporada, y tendrían una plantilla compuesta por D'Angelo Russell, Austin Reeves, LeBron James, Jared Vanderbilt, Anthony Davis, Dennis Schroeder, Lonnie Walker, Doc McDermott, Rui Hachimura, Zach Collins, Marcus Sasser, Max Christie, Troy Brown Jr. y por último Wenyen Gabriel. Y nada, con esto hemos acabado con mis planes para los Lakers. Han sido de los más largos porque tienen muchas cosas que gestionar. Y bueno, espero que estén dispuestos a superar el impuesto de lujo y como mínimo acercarse a ese segundo tax apron. Si no, se están quedando muy cortos. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.